Buenas a todos, soy Ed Cardan, estoy aquí en, ya sabéis, estos pequeños vídeos que hago de 5 anillos entre dos series concretas. En esta ocasión vamos a hacer el análisis de las dos cortes de invierno que salieron en español. Hay una tercera corte de invierno, que es Kyuden Asako, que salió pero para segunda edición. Cuando trate segunda edición, a lo mejor hablo un poco de ella, aunque yo no la tengo. Vale, bueno. ¿Qué son las cortes de invierno? Las cortes de invierno eran suplementos temporales, o sea, la gente de AEG en su momento quería que sus líneas fueran vivas y que se pudieran tomar decisiones, aunque a través del juego de cartas y no del juego de rol. El juego de rol tiene algunos elementos que luego se portaron al juego de cartas. Y en estos suplementos, el primero nos habla de 2 años antes del golpe del clan escorpión y el segundo de 2 años después del golpe del clan escorpión. Entonces, en estos suplementos vamos a ver cómo va evolucionando la metatrama y supuestamente tenía que ser así hasta llegar a Time of the Void. Lamentablemente los problemas que tuvo AEG con la licencia en su segunda edición provocaron que las cosas no fueran tan fáciles ni funcionaran exactamente como ellos querían, así que un poco esto se ha ido, esta idea primitiva se fue descartando, pero bueno, no cambia que ambos sean suplementos bastante interesantes. Vamos a ver el primero, que es el primer corte de invierno, también conocido como Kyuden Seppun, porque bueno, supuestamente la corte de invierno se celebró en ese mundo. Y como curiosidad, a lo largo del suplemento vamos a tener una serie de relatos e historias que hablan del romance entre Bayushi Sosuro y el que sería el futuro de Dainjo de la familia Doji, que ahora no me acuerdo del nombre, Doji Oturi, el cual, bueno, pues es este romance que provocó que después naciera Bayushi Dairu, que es su hijo, que moriría en el golpe del clan escorpión y que provocaría que los Fuesca chicos se quisiera vengar usando el huevo de Panku. Bueno, la metatrama de 5 anillos es una novela y, bueno, está interesante o no, desde luego lo que no se puede decir es que además el relato está muy bien hecho, ¿no? Y ver a Sosuro Kachiko montando la pardísima en la corte de invierno, pues la verdad no lo voy a negar. Bueno, los retos se llaman un juego peligroso, por cierto. Y a continuación nos va a hablar un poco de historia imperial, ¿no? Nos va a hablar de este encuentro entre Hantein y Sensei. Que ya sabéis que este encuentro suele ser muy reducido. Pues aquí tenemos 3 páginas hablando de este encuentro. Nos va a hablar del orden celestial, cómo funciona la economía, religión. Imaginaos, es un poco lo que luego será la guía del Reino Esmeralda, ¿no? Pues aquí pues intentan hablarnos un poco de cosas generales que no se habían visto, porque no había un suplemento de mundo en primera edición, que estaba todo muy dividido. Pues aquí nos hablan de pormenores menores, cargos políticos como los Kogi, los Samurai, cómo funcionan los regalos, el baño, la etiqueta, cómo funcionan las Samurai Co, cómo se pide una presentación ante un señor. Y por primera vez vamos a ver las familias imperiales. Las familias imperiales, que son los Hantein, ¿no? Que nos van a hablar además la historia bastante detallada del primer y el segundo Hantein. Su afinidad al sintoísmo y bueno, cómo funciona la religión imperial, el encuentro entre Hantein y Shinjo, cómo funciona la corte imperial, la historia de la primera esposa del emperador, ¿no? Y el por qué los Buya están en este punto, el campeón de Jade y el campeón Esmeralda, que el campeón de Jade no existe en este momento porque fue un cargo que los 5 maestros elementales eliminaron. Después, por una serie de acontecimientos, pues actualmente vuelve a existir. Las conversaciones entre Hante y Togashi, la historia de Uchibani, quién es, un pequeño libro que se llama La sabiduría de los cielos, ¿no? Que son frases muy populares dichas por emperadores anteriores a la historia de pequeñas mentiras o liderazgo. Después la familia Seppun, ¿no? Es la familia Seppun, además ha cambiado muchísimo, o sea, no es de estas cosas que, sobre todo leyéndome ahora Imperial Chronicles, sinceramente se parece poco, ¿no? Pero quizás porque hay elementos de la metatrama, sobre todo de la historia muy antigua, que se ha cambiado. No es unos grandes cambios, pero sí se le notan, ¿no? Y además hablan de esta gente que son una mezcla entre los escoltas del emperador y los bibliotecarios imperiales. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero la verdad mola, ¿no? Después nos habla de la familia Otomo,
que también ha cambiado un poco su origen, ¿no? Porque aquí es un origen más tipo del Gonzoku y después sucede que es el hermano menor de Sepun, que es de la rama Sepun, y una historia bastante larga. Nos habla del Gozoku y cómo intervinieron allí, las leyes. Nos hablan también de la familia Milla, ¿no? Que son estos heraldos imperiales, ¿no? Los mensajeros de la corte. Un poco cuáles son las virtudes habituales de la corte. Los clones menores, cómo se consigue la posición del clan y cuáles son los clanes menores más antiguos, que son el Zorro y el Mantis. A los que sigáis no conocierais el juego en su primera edición o en momentos muy posteriores, pues el Mantis no era tan mayor en su momento. Además fue bastante polémica su vida en su momento, lo recordás. Pues además juega también con Alianza y Yoritomo. Bueno, nos va a hablar de la corte de invierno, ¿no? Cómo logras la invitación, cuál es el consejero, cuáles son las tradiciones de esta corte, cuáles son las costumbres, las posiciones de la Injo, la caza, un poco cómo funciona la corte en invierno. Yo os digo que esto funciona también como un libro cultural en su primer libro porque no existía un manual de ese tipo. Entonces, junto con la guía del director de juego, este libro lo que intenta es aglutinar todos un montón de pequeñas costumbres, ¿no? Yo os digo, si tenéis el suplemento de Imperio Esmeralda de tercera o cuarta edición, este manual aporta bastante poco. Además han cambiado muchas cosas, ¿no? Están más detalladas, algunas no son tan como se muestran. Bueno, nos va a hablar del seppuku, cuáles son las costumbres de la guerra, arte y cultura, moda, ceremonia de té. Ya veis que todo este tipo de cosas sí, es que están después. O sea, aquí lo que presentan es casi la guía del imperio, la guía cultural del Imperio Esmeralda, no tanto geográfica también. Pero nos lo presentan de esta forma y la verdad está bien, porque no tenías todo este material que ahora es tan canónico y que la gente tiene tan metida cuando juega 5 niños, pues es que no existía hasta la salida de este suplemento. ¿No? Nos hablan de la costumbre de las flores, los funerales. Todo esto además está salpicado por cuadros de ejemplo con invitados a la corte de invierno. Tienen además también algunas ideas de aventuras para la corte de invierno de Kyuden Sepun. Cómo se hacen las herencias, cuál es el estado de las cortesanas, las estaciones, qué festividades hay, claro, porque tampoco había un calendario de festividades hasta aquí. Y aquí ya tienes cuáles son las festividades de Imperio Esmeralda, el Festival 753, el Festival Bon, el del Crisantemo, el de Cantun, el día de los Kami, el Festival de las Estrellas, el Día de los Gritos, un montón de cosas que se tienen, ya te digo, tan interiorizadas, pero que no existían hasta la salida de este manual. Bueno, el siguiente manual, el siguiente capítulo, que es el capítulo 3, la noche, se me olvidó decirlo, todos los capítulos hablan de un momento del día, ¿no? El primer capítulo es el día, el segundo el atardecer, el siguiente la noche, ¿no? Que aquí nos habla un poco más de las cosas un poco más sórdidas o que menos se hablan, ¿no? Porque habla del amor y el matrimonio, de las bodas, de cómo se construye una casa, cómo unificar casas, cuál es la vida después del matrimonio, recepciones de boda, retiro, eventos astrológicos, bueno, retiros, cuando te retiras, es un poco como el último paso de la vida de un samurái. Después viene una serie de eventos astrológicos. Yo os digo también, es que aquí están divididos los capítulos según les daban, ¿eh? Yo creo que decían, joder, ¿qué metemos en este capítulo? Vamos a meter esto, ¿no? Porque hay que dividirlo por capítulos. Eventos astrológicos es una cosa de las señales que se han visto a lo largo del año, que tú cuando te las lees dices, bueno, pues se están preparando todo para el Time of the Void. Pero bueno, nos hablan de cosas como, por ejemplo, una estrella roja que ha pasado, que puede dar en el momento de Fulen, o nos habla de los truenos que han ocurrido, que señalan a Matsu Tetsuko y a Yakamo, como nos hablan de las batallas anuales que ha habido, cómo están evolucionando las cortes en los distintos clanes, porque aparte de la corte imperial están las cortes de los clanes, la historia de Rokugan, de la era mítica, los 1000 años de paz,
acontecimientos. Esto está mucho menos especificado que he visto en Imperial Chronicles. Imperial Chronicles, la verdad, es flipado. Viene hasta los años exactos. Aquí no es. Siglo I, pasó esto. Siglo II, esto. Quinto, esto. Sexto y séptimo. Octavo. Pero bueno, que os quiero decir. Fijaos que el 10º y 11º, que es el más detallado, aquí es el pie de página. Y el siglo I es más corto. Y fíjate que le dedican varios capítulos en Imperial Chronicles. Y por último tenemos el epílogo, que ya es más la chicha, ¿no? El clutch del asunto. Con habilidades nuevas, nuevas ventajas y desventajas. Es curioso porque el primer elemento de gestión de tierras viene aquí. La primera vez que vamos a ver la gestión de un dominio, de unas tierras o de un castillo, viene en este libro. Hasta la existencia de este libro no existía nada similar a Way of the Danger. Es unas reglas muy primitivas, la verdad no le faltan muchísimas cosas, pero oye, existe. Vienen nuevas desventajas, las técnicas de la familia Sepun y Otomo, los Miyayok, ¿no? Porque ¿para qué? Van a venir la de la otra familia imperial, pues así te podemos vender luego el siguiente libro. Los hemos descrito enteros, pero no te damos las reglas para ellos. Es más, vienen millas, vienen personajes milla de ejemplo y directamente no te vienen su escuela. O sea, dicen, no, tienen la escuela de los tal, creo que era de los doji además, sí, escuela doji. Bueno, nos van a hablar de los personajes importantes de la corte de invierno. Obviamente Hatein y su hijo son los predominantes, pero vienen otros como Sepun, Milla, Otomo, casi todos son personajes menores, ¿no? Porque al final, bueno, menores de las familias imperiales, porque los demás, pues casi todos los inventados vienen en otros libros. Nos van a hablar de otros personajes, de algunos que están en otros clanes, que son importantes. Entre ellos creo que venía la esposa de Hoturi. No me acuerdo. Bueno. Y por último, por penúltimo, una serie de rumores imperiales que son ideas de aventuras, algunos ciertos, otros no, y muchos otros que preparan el camino de Yafico Time of the Void. Los tesoros imperiales, que sí, aquí vienen el famoso espejo, la roca y la espada, que sería la Magatama, el espejo y la espada Kisurugi. Pues no es exactamente igual, pero ya comprendéis los paralelismos. Una serie de elementos que se llaman habilidades cortesanas, ¿no? Que es como aplicar algunas habilidades menores como caligrafía o meditación o teología al punto de vista de que sirvan como habilidades importantes en una corte de invierno. Y ya está, unos mapas del castillo Sepul. Y ya está. Este sería el primer suplemento de corte de invierno. Yo os digo, está bien, pero un imprescindible no, porque bueno, pues casi todo lo que te viene son cosas que preparan el asunto para momentos posteriores. Los objetos mágicos se han recogido en otros libros. Gran parte de las culturas están en otros libros. O sea, fuera del valor histórico, como dicen con los libros de las sendas del clan, fuera del valor histórico o que viene alguna historia más detallada, que son 1 o 2 párrafos en libros más modernos, no aporta nada. No lo aconsejo. O sea, más allá de, yo digo, que el valor de histórico que puede tener para vosotros ver cómo evoluciona la línea de 5 anillos o ver alguna cosa con más detalle, no es un gran que. Además, muchas de las cosas han cambiado, ¿no? Pues han sido detalladas de otra forma o las han decidido abordar posteriormente de otra forma. No es un gran que. Y después de la pequeña pausa, como siempre, seguimos con Kyuden Kakita. Bueno, aquí estamos después de una pequeña pausa para la corte de invierno Kyuden Kakita. ¿Qué es Kyuden Kakita? Kyuden Kakita es el segundo suplemento de la corte de invierno. En esta ocasión yo creo que está algo mejor pensado que el primero, pero la experiencia es lo que tiene. Se ha dividido también los mismos capítulos, amanecer, anochecer y atardecer, en lugar de día, tarde y noche, pero bueno, los cambios de traductores probablemente provocan estas cosas, porque las traducciones de los libros de 5 anillos se les nota que cuando cambian el traductor, y además se nota mucho. Tenemos el libro va a tener, igual que los relatos del romance entre Kachiko y Hoturi, aquí va a ser la historia del extraño envenenamiento, porque yo no sé si lo hizo por evitar que Fulen volviera o por cargarse o hacer que sufriera el emperador.
¿no? Que se llama El sabor del veneno, y en el que Kachiko se dedica a envenenar al emperador, porque pues, es su esposa después de los acontecimientos de la picadura del escorpión. Y bueno, no, las ilustraciones de decir de primera edición que son muy buenas. A mí me gusta mucho el estilo gráfico de primera edición, me gusta más que el de ediciones más modernas, ¿no? Que aunque es muy espectacular y algunas ilustraciones están muy bien, me gustan más estas ilustraciones pensadas para el juego de rol en lugar de ser un port de las del juego de cartas. Bueno, tenemos también otros relatos, empiezan con relatos, no tan cuento largo como es el otro, pero también vienen acompañados con mini relatos, algunos que son libros o obras que se han podido mencionar en suplementos posteriores, siempre que en suplementos modernos de cuarta o tercera edición oyes, y en la novela tal se relataba tal, ves que probablemente esas novelas o esas cosas las tengas desarrolladas en los microrelatos de primera edición. Bueno, pues nos va a hablar primero de cómo hacer campañas en el antiguo Rokugan, ¿no? Esta cosa que luego ahora está muy de moda en 5 anillos, ¿no? De inventar en cualquier época histórica. Pues fijaos, empieza aquí y le dedica una página para describirte el regreso de los unicornios, la batalla del ciervo blanco y la era mítica. O sea, 3 acontecimientos que tienen su capítulo de casi 30 páginas en Imperial Chronicles. Aquí no llega a los 6 párrafos cada uno. Nos habla también de hacer un what if, que pasaría sin el imperio sin los unicornios, o cómo hacer una campaña de los unicornios al otro lado, pero te dicen que si quieres hacerlo, que te cojas la senda del unicornio, la senda del cangrejo, la senda del escorpión, la senda del león, extraigas de la información y cúrratelo tú. Listo. Bueno, los desastres naturales. ¿Cuáles son los desastres naturales más habituales en Rokugan y qué afiliación tienen al orden cósmico, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona tiene los espíritus de la Tierra o comete tales infracciones que tienen que ver con el anillo de tierra, provocará cosas como terremotos o corrimientos de tierra. Es muy interesante, ¿no? Porque vincula los desastres naturales a la actitud o a la estabilidad mental o espiritual de la gente que vive en ella. Y te da una sensación de que estos desastres son cosas que ocurren porque los dioses lo desean, no son desastres naturales, sino que son desastres divinos, algunos de ellos involuntarios, porque por ejemplo las tormentas, que son las partidas de Go de los dioses, ¿no? Porque al mover cada pieza pues provoca un trueno. La verdad es que a mí me mola eso de mitificar muchísimo los elementos naturales y todo ese tipo de cosas. Y además me recuerda tanto a Gloranta, que a mí es una ambientación que me gusta tanto. Que a mí me gustó y da buenas ideas. Es uno de estos suplementos que, estas pequeñas cosas que te pincelan y que además no te vuelven a relatar jamás, pero que dices, hostia, mola, es una gran idea. Después, bueno, pues como se dieron cuenta que la familia Milla, pues como que estaba un poco despreciada en el suplemento anterior, pues si te habías quedado con ganas de saber qué son los Milla, pues durante 4 páginas tienes historia de los 5 páginas historia de los Milla, todo lo que quieras, historia, que se dedica, que hace, todo un poquito. Nos habla de los Ronin, porque hay que tener en cuenta que aquí no había salido todavía de la senda del Ronin, pues entonces pues te tienen que contar los Ronin, cómo funcionan, cuál es su trabajo, cómo lo consiguen, cómo funciona el Ronin en la corte. Y cómo pasa cuando llegas a la corte con Ronins, cómo se les trata, todo mucho que ver con los Ronin en la corte, pero también te hablan un poco de los Ronin en general, porque no existía su libro. Después de esto nos es curioso, ¿no? Porque nos va a hablar cuál es la vida del día a día de una persona, hasta el punto que viene la agenda de personajes muy variados, desde guerreros, surenyas, magistrados, cortesanos, artesanos, monjes, campesinos, etas, ¿no? Y nos va a venir lo que hacen un día normal en su agenda a lo largo de varias páginas. Es muy curioso, ¿no? Porque desde qué hora se levanta hasta cómo se va a acostar, a cuándo, cómo come, lo vas teniendo ahí. La verdad a mí me resulta muy gracioso y muy curioso. Y está bastante bien. Artecultura, ¿no? Cuáles cosas como la forja de espadas, la forja de armaduras, la confección de sake, cómo se juega al Go, el papel, abanicos, cosas pequeñas, ¿no? Culturales. Ya os digo, como no existir un libro en el que te unifican todas las costumbres, pues se iban a desperdigándolas por los libros.
y aquí pues tocaban un poco más las generales. La hospitalidad en Rokugan, cuáles son los rituales de bienvenida, de despedida, todos pequeños rituales, ¿no? De cuando tienes un invitado en casa. Luego vienen, muchísimo, fichas genéricas de PDFs. El ocio en la corte, ¿no? Desde el teatro, el sumai, apuestas de arqueros, juegos concretos, ¿no? Como por ejemplo la persecución del diablo o una especie de juego de fútbol, de hockey que tienen, que se juega con ropas de gala, el juego de las cortes, ¿no? De las cartas, es básicamente cartearse con gente, intentar un juego muy extraño, ¿vale? Propio que es gente que se aburre y es cortesana. Juegos artificiales. Después de los estos nos viene un incomprensible capítulo sobre fantasmas, en el que bueno, nos hablan de los fantasmas y entidades de este tipo de entidades superiores en Rokugan, que yo no sé qué pinta exactamente en este capítulo, cuando bueno, pues podía tener otros libros que fueran más adecuados. Pero bueno, bien, tened en cuenta que tampoco en estos libros tampoco existían lo de los reinos. O sea, eso de los reinos espirituales del Niken-Do tal, eso no existía. O sea, sí, te lo mencionaban que existían, pero no había un manual que siquiera se hubiera atrevido a ponerle ni los nombres. Pero tú no tenías forma de consultar ese elemento más allá de yéndote a elementos de cultura japonesa real y viendo trasladarlo, porque no existían. Los reinos espirituales estaban perfilados, de que nombrados, algunos de ellos, ni siquiera se llamaba Niken-Do nuestro mundo. Ya a partir de allí, pues todo tuyo. Después vienen los acontecimientos astrológicos de ese año, la corte imperial, la exposición de los clanes y qué están haciendo. Primeras referencias a los Naga también, que todavía habían tenido su propio libro ya, pero que no habían salido no habían salido específicamente mucho en la ambientación. Los escorpión camuflados, que se nos hablan, claro, como aquí los escorpión no existen, pues nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con los escorpión y sus infiltraciones y planes secretos para volver o para traicionar o a alguien. Nos va a venir la vida de los 10 primeros emperadores más o menos detalladas, algunos más que otros. Además, es curioso, ¿no? Porque no se llamaban con números, se llamaban con nombres. O sea, Hantein II no es Hantein II, es Hantein Genji. Eso después, a partir del 10º, es cuando se les empieza a conocer por números. Las familias imperiales, ¿no? ¿Cuáles son los personajes más famosos de ellas? Una cronología, esta vez sí, bastante más detallada. También han cambiado cosas, algunas se han movido de lugar. Batallas legendarias que ha habido a lo largo de la historia de Rokugan, algunas que detalladas en otros libros. Pero bueno, está bien. Entre ellas viene pues el golpe del clan Escorpión. Y bueno, después ya volvemos al capítulo Crunchy, ¿no? En el que vienen nuevas habilidades, nuevas ventajas y desventajas, las reglas de los Milla por fin, equipo como los estandartes, un capítulo que habla de los labores de los hombres de los magistrados esmeraldas, que bueno, viene mucho en Ciudades Mentiras, pero ahí venía el del campeón. Aquí vienen también cosas de los magistrados con la escuela de magistrados esmeraldas, un montón de NPCs de esa corte indiana concreta, casi todos de personajes, por así decirlo, imperiales, aunque vienen algunos concretos de otras casas, como una Sako, que mola bastante. Numeranáis típicos de los countries, esta vez no tanto los 3 tesoros imperiales, sino que vienen cosas más, otros tipos de Numeranáis pertenecientes. Y después nos va a hablar de una actualización de Tosanuchi, porque claro, como Tosanuchi ha cambiado mucho desde su suplemento específico, que analizaremos el crimen perpetrado por la factoría en ese suplemento en español. Pero bueno, que aquí viene una actualización de cómo han evolucionado los barrios, sobre todo después del golpe del clan Escorpión, porque además nos va a venir una zona de mapa, porque vienen ahí barrios enteros destruidos o reconstruidos, que podemos ver aquí. Y os digo, un suplemento no está mal también, o sea, vamos a ver, ninguno de los suplementos está mal, pero nada que tengas aquí es novedoso. O sea, todo lo puedes encontrar en manuales de tercera o de cuarta edición.
mucho más accesible, y fuera del valor histórico alguna cosa muy concretita, pero muy concreta, yo no lo aconsejo, la verdad. Ambos suplementos están muy bien, en su momento sí eran muy recomendables, pero a día de hoy lamentablemente han perdido gran parte de su valor. Y bueno, pues esto es todo de estos dos suplementos. Después de esto vamos a hacer probablemente toque Juego de Tronos, porque me gustaría hacer algo raro para el anillo único, así que bueno. Nos vemos próximamente. Adiós.